Cuando Kefren asciende al trono de Egipto, el país no está en sus orígenes ni en una etapa de transición. Egipto se encuentra en uno de los momentos de mayor estabilidad, cohesión interna y poder absoluto de toda su historia. Nos situamos en plena cuarta dinastía, alrededor del siglo XXVI antes de nuestra era. Una época en la que el Estado egipcio ha alcanzado un grado de organización extraordinario, y el faraón es concebido no solo como un gobernante, sino como un dios viviente, el intermediario indispensable entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Kefren hereda un reino que funciona como una maquinaria perfectamente engrasada. El Nilo marca el ritmo anual de la vida. Las crecidas garantizan las cosechas. Los excedentes alimentan a artesanos, sacerdotes, escribas y trabajadores especializados, y todo el sistema converge en una figura central, el faraón. Su deber no es únicamente gobernar, sino mantener la Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio universal que impide que el mundo regrese al caos primordial. Pero Kefren no hereda un trono vacío de historia, hereda una sombra gigantesca, la figura de Keops, su predecesor y casi con total seguridad su padre, domina el paisaje físico y simbólico de Egipto. La Gran Pirámide se alza en Giza como una montaña artificial, visible a kilómetros de distancia, desafiando al tiempo, a la naturaleza y a la propia muerte. No es solo una tumba, es una afirmación política, religiosa y cósmica sin precedentes, una declaración de que el faraón puede eternizarse en piedra. Kefren nace y se forma en un mundo ya transformado por esa obra colosal. Desde su infancia, contempla un paisaje sagrado en construcción, donde miles de trabajadores, campesinos reclutados estacionalmente, artesanos expertos y arquitectos reales, colaboran en proyectos destinados no a una generación, sino a la eternidad. Crece entendiendo que el poder no se mide solo en ejércitos o territorios, sino en la capacidad de dominar el tiempo. Su educación como príncipe real es meticulosa. Aprende los rituales sagrados, los textos religiosos, los nombres secretos de los dioses y las fórmulas que aseguran el paso del faraón al más allá. Se familiariza con la teología solar, cada vez más importante en esta época, donde Ra, el dios Sol, se convierte en el eje central del pensamiento religioso del Estado. El faraón ya no es solo Horus en la tierra, sino también hijo directo de Ra. Al mismo tiempo, Kefren aprende a gobernar. Observa el funcionamiento de la administración, el papel crucial de los visires, el control de los graneros, la gestión de los recursos y la importancia de mantener la lealtad de la élite cortesana y del clero. En un estado tan centralizado, cualquier fisura podría poner en peligro el equilibrio del reino. Cuando finalmente accede al trono, Kefren se encuentra ante un desafío silencioso pero enorme. ¿Cómo gobernar después de Keops? ¿Cómo dejar una huella propia cuando el legado inmediato parece insuperable? Superar la Gran Pirámide en tamaño sería una tarea casi imposible, pero Kefren comprende algo fundamental. No necesita ser más grande, necesita ser más simbólico. Giza ya no es un simple lugar de enterramiento real, se ha convertido en un espacio sagrado cuidadosamente planificado, donde cada elemento, pirámides, templos, calzadas procesionales, estatuas, forma parte de un mensaje ideológico muy preciso. Kefren entiende que su reinado debe integrarse en ese paisaje, dialogar con él y al mismo tiempo reinterpretarlo. Egipto en estos años es un reino seguro. No hay grandes amenazas externas. Nubia está bajo control, el Sinaí proporciona recursos minerales y el comercio fluye. Esta estabilidad permite que el faraón concentre enormes recursos en proyectos monumentales. No se trata de lujo, sino de política en estado puro. Cada bloque de piedra refuerza la idea de un orden eterno garantizado por el Rey Dios. Desde los primeros años de su reinado, Kefren dirige su mirada hacia el desierto occidental, al mismo horizonte donde se eleva la pirámide de Keops. Allí comienza a tomar forma su proyecto funerario, concebido no solo como un lugar de descanso eterno, sino como un complejo ritual destinado a asegurar su divinización tras la muerte.
Kefren sabe que su memoria debe quedar inscrita en el paisaje para siempre. Pero todavía no es el momento de la construcción visible. Antes, el faraón debe consolidar su imagen, afianzar su autoridad y preparar ideológicamente a Egipto para lo que está por venir. Cada ceremonia, cada estatua, cada inscripción refuerza una idea central. El faraón es eterno, y su poder trasciende la vida terrenal. Kefren no gobierna con prisa. Gobierna con la certeza de quien sabe que su nombre será pronunciado durante milenios. En una civilización obsesionada con la muerte y la vida eterna, él comienza a diseñar cuidadosamente la forma en que será recordado. El escenario está listo. Giza aguarda. El desierto, silencioso, se prepara para recibir una nueva obra destinada a desafiar al tiempo. Y Kefren, faraón de Egipto, está a punto de dejar su marca definitiva en la historia. Cuando Kefren consolida plenamente su poder como faraón, Egipto entra en una fase de estabilidad tan profunda que resulta casi invisible. No hay grandes guerras que narrar, ni rebeliones que sofocar, ni crisis que resolver. Y precisamente por eso, el reinado de Kefren es uno de los más reveladores del Imperio Antiguo. Gobernar cuando todo funciona es, paradójicamente, uno de los mayores desafíos del poder absoluto. El Estado egipcio de la Cuarta Dinastía está diseñado para servir a un objetivo central: garantizar la eternidad del faraón y, con ella, la continuidad del orden cósmico. Cada institución, desde la administración hasta la religión, desde la agricultura hasta la arquitectura, converge en esa idea. Kefren no cuestiona este sistema. Lo acepta, lo entiende y lo perfecciona. Su reinado parece haber sido relativamente corto en comparación con el de Keops, pero intenso en significado. Desde el inicio, Kefren se presenta como el heredero legítimo de una tradición divina. Su nombre real, Jafra, puede traducirse como Ra se manifiesta, una declaración explícita de su vínculo directo con el dios solar. No es una metáfora poética, es un programa político y religioso. Bajo Kefren, el culto solar alcanza una importancia central. Ra no es solo un dios entre otros, es la fuente última de legitimidad. El faraón es su hijo, su imagen viva en la tierra. Gobernar bien significa asegurar que el ciclo solar, el amanecer, el recorrido del sol por el cielo y su renacimiento diario, continúe sin interrupciones. El faraón garantiza que el mundo no vuelva al caos primordial. Este énfasis religioso se traduce en decisiones concretas. Kefren impulsa un programa constructivo que no busca eclipsar la gran pirámide de Keops en tamaño, pero sí en significado simbólico. Su pirámide, situada ligeramente más elevada sobre la meseta de Giza, crea deliberadamente la ilusión óptica de ser igual o incluso mayor que la de su predecesor. No es un accidente topográfico. Es una elección cuidadosamente calculada. La pirámide de Kefren es una obra maestra de la propaganda visual. Aunque es más pequeña que la de Keops, su ubicación y su ángulo hacen que domine el paisaje desde muchos puntos de vista. El mensaje es claro. Kefren no es menor. Su poder es equivalente, eterno, incuestionable. El complejo funerario que ordena construir va mucho más allá de la pirámide. Incluye un templo del valle, una calzada procesional y un templo funerario adosado a la pirámide. Todo el conjunto está diseñado como un recorrido ritual, una transición simbólica desde el mundo de los vivos hasta el dominio de los dioses. El faraón muerto no desaparece, se transforma. En el templo del valle, construido con enormes bloques de granito y piedra caliza, Kefren manda erigir una de las estatuas más extraordinarias de toda la historia del arte egipcio. En ella, el faraón aparece sentado, inmóvil, sereno, con el halcón Horus extendiendo sus alas por detrás de su cabeza, protegiéndolo. Es una imagen perfecta del faraón dios, humano en forma, divino en esencia. Esta estatua no es solo un retrato, es una afirmación ideológica. Kefren no necesita movimiento ni gesto. Su poder reside en la permanencia. El tiempo no lo afecta. La muerte no lo destruye.
La escultura transmite exactamente lo que el Estado quiere que se crea. El faraón es eterno. Durante su reinado, Kefren mantiene el sistema administrativo heredado. Los visires, escribas y funcionarios continúan gestionando el país con eficiencia. La recaudación de impuestos, el control de los graneros y la organización del trabajo estacional permiten movilizar a miles de personas para los proyectos reales sin provocar un colapso social. La pirámide no se construye con esclavos, sino con trabajadores organizados, alimentados y registrados por el Estado. Este dato es fundamental para entender la naturaleza del poder en esta época. La construcción de la pirámide no es un acto de tiranía caótica, sino una demostración de control total del sistema. Egipto funciona porque todos los engranajes están alineados hacia un mismo objetivo. Kefren gobierna como un faraón absoluto, pero no arbitrario. Su autoridad es incuestionable, pero está enmarcada dentro de una cosmovisión compartida. El pueblo acepta el esfuerzo monumental porque cree que de él depende el equilibrio del mundo. La pirámide no es solo para el rey, es para Egipto entero. Sin embargo, bajo esta superficie de estabilidad perfecta, comienzan a percibirse señales sutiles de cambio. La centralización extrema del poder empieza a requerir un esfuerzo cada vez mayor. Los gobernadores provinciales, los nomarcas, acumulan prestigio local. El sistema sigue funcionando, pero se vuelve más complejo, más pesado, más difícil de sostener a largo plazo. Kefren no ignora estas tensiones, pero tampoco las combate frontalmente. Su reinado no es el de la reforma, sino el de la consolidación final de un modelo. Él representa el punto más refinado del faraón dios del imperio antiguo. Todo está en su lugar, todo funciona. Pero precisamente por eso, no queda mucho margen para crecer más. La pirámide de Kefren se reviste originalmente con piedra caliza blanca pulida, que refleja la luz del sol de manera deslumbrante. Desde lejos, Giza debía parecer un conjunto de montañas luminosas emergiendo del desierto, visibles incluso desde el valle del Nilo. El efecto visual era sobrecogedor. Egipto se mostraba como un reino bendecido por los dioses. Al concluir su complejo funerario, Kefren ha logrado su objetivo. Ha inscrito su nombre en la eternidad, ha reforzado la ideología solar y ha consolidado la imagen del faraón como eje del universo. Su reinado no será recordado por conflictos o conquistas, sino por haber llevado el modelo del imperio antiguo a su máxima perfección simbólica. Pero todavía falta un elemento decisivo. Una obra que no es solo arquitectura ni escultura, sino mito, propaganda y misterio. Una imagen que atravesará milenios y se convertirá en uno de los símbolos más reconocibles de la humanidad. En la meseta de Giza existe una figura que no solo domina el paisaje, sino que atraviesa el tiempo. Una imagen tan poderosa que ha sobrevivido a imperios, religiones y civilizaciones enteras. Cuando Kefren ordena su creación, no está levantando simplemente una estatua colosal. Está dando forma a un símbolo destinado a vigilar Egipto durante milenios. La gran esfinge no se parece a nada que se hubiera construido antes. No es un dios tradicional, no es un faraón completo, no es un animal sagrado en sentido estricto. Es una síntesis absoluta de poder. Cuerpo de león, símbolo de fuerza solar y dominación del caos. Cabeza humana, portadora de la inteligencia, la autoridad y el orden. Y muy probablemente, el rostro del propio Kefren. Esta combinación no es casual. En la ideología egipcia, el faraón es el único ser capaz de unir lo humano y lo divino. La esfinge representa exactamente eso, el faraón como guardián eterno del orden cósmico, mirando hacia el horizonte oriental, hacia el punto por donde nace el sol cada mañana. No observa el pasado, vigila el renacimiento diario del mundo. Tallada directamente en la roca madre de la meseta, la esfinge no fue construida bloque a bloque como las pirámides. Fue liberada de la piedra, esculpida quitando materia, como si siempre hubiera estado allí esperando a ser revelada. Este gesto tiene un profundo significado simbólico. El poder del faraón no se crea, se manifiesta.
siempre ha existido. Durante siglos, la esfinge estuvo unida de manera inseparable al complejo funerario de Kefren. El templo de la esfinge, el templo del valle y la calzada procesional formaban un único programa ideológico. El faraón muerto no desaparecía, sino que continuaba ejerciendo su función protectora. Su mirada eterna garantizaba que el caos no regresara. La ausencia de inscripciones extensas en la esfinge no es una omisión, es una decisión consciente. No necesita palabras. Su sola presencia es el mensaje. En una cultura obsesionada con la escritura y la memoria, el silencio monumental de la esfinge es una declaración de poder absoluto. Con el paso del tiempo, el rostro de la esfinge comienza a erosionarse. El cuerpo queda parcialmente enterrado por la arena, y su significado original se difumina. Ya en épocas posteriores, incluso los propios egipcios se preguntan quién la construyó y por qué. Sin embargo, durante el reinado de Kefren, su sentido es cristalino. El faraón es eterno, vigilante y solar. Hacia el final de su vida, Kefren deja un Egipto estable, organizado y profundamente jerarquizado. No hay indicios claros de crisis durante su reinado, pero sí de una creciente complejidad administrativa. El Estado sigue funcionando, pero cada vez depende más de una red de funcionarios y gobernadores que, con el tiempo, comenzarán a reclamar mayor autonomía. La sucesión parece desarrollarse sin grandes conflictos, y el poder pasa a la siguiente generación. Sin embargo, con la muerte de Kefren, algo empieza a cambiar de forma casi imperceptible. El modelo del faraón como dios absoluto alcanza su cenit, y, como ocurre con todas las cumbres, solo puede descender. El siguiente gran faraón, Miserino, heredará un sistema perfectamente estructurado, pero también una carga simbólica enorme. Construir después de Keops y Kefren no es solo un reto arquitectónico, sino ideológico. ¿Cómo superar lo insuperable? ¿Cómo afirmar la propia identidad sin repetir el pasado? Kefren deja tras de sí un legado monumental que define para siempre la imagen del imperio antiguo. Su pirámide, su estatua, su esfinge no son solo restos arqueológicos, son la materialización de una idea de poder que marcará la historia de Egipto durante siglos. A diferencia de Keops, recordado muchas veces como un faraón distante y casi tiránico, Kefren aparece en la memoria histórica como una figura serena, firme, inmutable. No necesita exageración ni grandilocuencia. Su autoridad se expresa en el equilibrio, en la proporción, en la armonía perfecta entre arquitectura, religión y política. La meseta de Giza, tal como la conocemos hoy, no es comprensible sin Kefren. Él es quien convierte ese espacio en algo más que un cementerio real. Lo transforma en un paisaje sagrado, en una afirmación visual del orden universal. Las pirámides no compiten entre sí, dialogan. La esfinge las une, las protege, las eterniza. Con el paso de los siglos, Egipto cambiará. Llegarán nuevas dinastías, nuevas capitales, nuevas formas de entender el poder. Pero ninguna volverá a expresar con tanta claridad la fusión entre el faraón, los dioses y el cosmos como lo hizo la cuarta dinastía. Y dentro de ella, Kefren ocupa un lugar central. Su reinado no es el más largo, ni el más documentado, ni el más dramático. Y precisamente por eso es uno de los más reveladores. Kefren encarna el ideal del faraón en su forma más pura. Garante del orden, intermediario con lo divino, señor de la eternidad. Cuando hoy contemplamos la esfinge, erosionada pero imponente, no estamos viendo solo una obra de piedra. Estamos viendo la sombra de un hombre que quiso convertirse en algo más que humano. Y, en muchos sentidos, lo consiguió. Con Kefren, el sueño del imperio antiguo alcanza su máxima expresión. Y con su muerte, ese sueño comienza, lentamente, a desvanecerse. Con la muerte de Kefren no termina solo un reinado, sino una manera muy concreta de entender el poder. Durante generaciones, los faraones de la cuarta dinastía habían elevado su autoridad hasta un punto casi inalcanzable, fusionando su figura con el orden cósmico, el ciclo solar
y la propia estabilidad del universo. Keops había llevado ese ideal al extremo de la monumentalidad absoluta. Kefren lo había perfeccionado, equilibrado y dotado de un lenguaje simbólico más profundo y duradero. Pero ningún sistema, por sólido que parezca, es eterno. Tras Kefren, Egipto entra en una etapa de transición silenciosa. No hay colapsos inmediatos ni grandes catástrofes visibles. El Estado sigue funcionando, los rituales continúan, los templos se mantienen activos. Sin embargo, bajo esa superficie de estabilidad, algo empieza a transformarse. El poder absoluto del faraón comienza a fragmentarse lentamente, repartido entre funcionarios, sacerdotes y gobernadores regionales. La grandeza de Kefren marca, paradójicamente, el inicio de ese cambio. Su legado es tan colosal que se vuelve irrepetible. Las generaciones posteriores ya no intentarán superarlo del mismo modo. En lugar de construir más grande, empezarán a construir diferente. La ideología del faraón Dios seguirá existiendo, pero cada vez será más simbólica y menos tangible. La meseta de Giza queda atrás como un monumento definitivo a una edad de oro. Ningún otro lugar en Egipto concentrará jamás tanta carga ideológica, arquitectónica y religiosa en un solo espacio. Keops estableció el modelo, Kefren lo consagró y Miserino lo humanizó. Juntos forman un tríptico irrepetible en la historia de la humanidad. Dentro de ese conjunto, Kefren ocupa un lugar único. Es el faraón que dio rostro eterno al poder. La esfinge, con su mirada fija hacia el horizonte, se convierte en el símbolo definitivo de Egipto. No pertenece a un periodo concreto, ni a una dinastía específica. Trasciende su tiempo, vigila, observa, permanece. Durante miles de años, viajeros, sacerdotes, conquistadores y exploradores se preguntaron quién había sido capaz de crear algo así. Su significado se reinterpretó una y otra vez. Para algunos fue un dios olvidado, para otros un guardián maldito, para otros un misterio irresuelto. Pero en su origen, la intención fue clara: representar al faraón como eje del mundo. Kefren no necesitó largas inscripciones para perpetuar su nombre. No dejó relatos épicos de guerras, ni listas interminables de conquistas. Su mensaje fue la piedra, la proporción, el silencio monumental. Su poder no gritaba, se imponía. Y quizá por eso su figura sigue resultando tan poderosa hoy. En una civilización obsesionada con la permanencia, Kefren logró algo extraordinario: convertir su autoridad en paisaje. Hacer que su reinado no se recuerde solo como un periodo histórico, sino como una sensación, una presencia, una impresión imborrable. Con Kefren termina el cenit del imperio antiguo. Lo que vendrá después seguirá siendo grandioso, pero ya no será igual. Egipto nunca olvidará este momento fundacional. Siempre mirará atrás, hacia Giza, como hacia un pasado perfecto, casi mítico, donde los hombres hablaban con los dioses y el orden parecía inquebrantable. Y es precisamente ese recuerdo el que mantiene viva la fascinación por el antiguo Egipto. No solo por sus monumentos, sino por las ideas que los hicieron posibles. Ideas de eternidad, de equilibrio, de poder y de trascendencia, que aún hoy nos interpelan. Y aquí termina este viaje por la vida y el legado de Kefren. Esperamos que su historia te haya resultado interesante, y te invitamos a darle me gusta al vídeo y también a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros episodios. Déjanos en los comentarios qué faraón, personaje o momento histórico del antiguo Egipto, o de otras civilizaciones, te gustaría que tratemos en los próximos documentales. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando la historia con el rigor, el detalle y la profundidad que merece. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.